Estimados colegas y amigos, muy buenas tardes. Este es el día de hoy, 18 de julio de 2017, en una emisión más de La Hora del Taxista a través de la comunidad virtual de Anafinet. Es un gusto ustedes para platicar este tema de actualidad relativo a los XML, pero con otra perspectiva, esto desde el punto de la autodeterminación de los pagos provisionales y definitivos. Antes quiero saludar a todos los colegas que nos están acompañando en esta emisión, y si tú consideras que esta transmisión en tiempo real y en vivo le puede ser de utilidad a otro colega, te invito a que compartas la dirección para que, se comparta este tipo de información, los comentarios y esta comunidad virtual de Anafinet crezca. Saludo con mucho gusto a Adrián de la Ciudad de México, a Alex, a Chuyita de Sonora, a Etnay García, a Eusebia de Cosamalapan, Felipe de Loma Bonita, Oaxaca, Fernando de Isla Veracruz, a Héctor, a Hugo de Guanajuato, a Humberto de Querétaro, a Joel de Comitán, José de Jalisco, Laura, Luz María de Hidalgo, Maricruz de Ciudad Isla, Marta de Puebla, Pablo de Querétaro, Rodolfo Flores y Víctor Macario Chiapas. Muy buenas tardes. Estamos aquí ya para iniciar esta transmisión. ¿Por qué hablar de la autodeterminación de los pagos provisionales? Bueno, sabemos que ahora la razón de los cambios tecnológicos fiscales que tenemos es en el ánimo de una fiscalización. ¿Fiscalización de qué manera? Muchos pensamos que nada más sería a través de los actos de molestia, los que conocemos como gabinete, visita domiciliaria o la revisión electrónica, con base a comportamientos que tiene el contribuyente y que la autoridad puede presumir que hay ahí algunos detalles a considerar. No obstante, es necesario y sobre todo muy importante que este tema del CFDI 3.3, el tema de la contabilidad electrónica, vienen a integrar o a establecer un enlace de fiscalización con base a cruces, que los colegas y amigos que practican la auditoría conocen a la perfección. Pero lo importante o el reto ahora es que tú y yo podamos conocer todo lo que estamos recibiendo vía capacitación o lo que estamos compartiendo también en ese mismo tenor, pueda analizarse desde el punto de vista informático, desde el punto de vista de sistemas. Porque, como dice el artículo 29, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, la representación impresa presume la existencia de un documento digital con base al artículo 17D del Código Fiscal de la Federación. En este orden de ideas, estamos aquí visualizando el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, que someramente, y al punto focal a donde queremos llegar, establece que corresponde a los contribuyentes, a ti y a mí, la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Punto y seguido, si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes le proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación. Así, obsérvese, aquí esta parte corresponde al sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria esta determinación de contribuciones. ¿Y cómo le hago? Posiblemente yo tengo elementos de sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, señalado lo general en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, pero que de manera particular la ley específica, impuesto sobre la renta, la ley del IVA o la ley del IEPS, como disposiciones federales y comunes o generales que manejamos, nos establece cuál es la base para considerar un ingreso o para considerar una deducción. ¿Por qué esta idea, este precepto, en donde existirá una autodeterminación si ya el 6 del código me lo está diciendo? Me está diciendo, si yo soy una persona física, en lo general, a excepción de enajenación de bienes, soy una persona moral que no sea título segundo, ejemplo, sector agropecuario, régimen de los coordinados, opción de acumulación de ingresos de personas morales, sociedades civiles, las cooperativas, que ellas, sus ingresos están condicionados a la percepción efectiva, y uno de estas condiciones o causales es lo efectivamente cobrado
¿Para qué? Si entonces el estado de cuenta, pensemos como documento fuente, es el que nos servirá para poder decir si este CFDI emitido tiene efecto fiscal en el mes de junio, en el mes de julio o en el mes de agosto. Esto no es una novedad, viene desde el año pasado. Que la autoridad no lo ha aplicado puede ser, pero el tema toral de esta situación es que ya la autoridad también se va a adelantar en el sentido de que nos va a dar una línea de captura para la determinación de estas contribuciones. Y entonces yo voy a tener ahora un choque entre lo que me dice la ley específica con lo que me va a decir la resolución miscelánea fiscal. Ahora, miscelánea fiscal, como veremos a continuación, nos está señalando que es una propuesta. Y alguien va a decir, oye, pero es que la miscelánea no puede ir por encima de la ley. Sí puede ir por encima, siempre y cuando no afecte a los elementos de la contribución, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Aquí lo que llama mucho la atención, por ejemplo, pensemos en una persona física o un contribuyente que su acumulación está condicionada a la percepción efectiva. En lo general, flujo de efectivo. Y dice, voy a considerar de los 100 XML emitidos, 80, porque 80 son los que tengo cobrados. Pero el SAT puede decir, no son 80, son 100. Entonces, en vez de acumular 80,000, te corresponden 100,000 y tienes una diferencia de impuestos. Diferencia de impuestos cuando ya ocurrió la presentación del pago provisional, pago definitivo o incluso la declaración anual. Pero no dudemos que, por ejemplo, acaba el 31 de julio y el día 1 de agosto, 2 de agosto, tendremos esta propuesta. Y tendremos que luchar ahora contra el tiempo, contra el reloj. ¿En qué sentido? En los cursos que he tenido la oportunidad de impartir en algunos lugares del país, siempre ha habido esta pregunta o este interrogante cuando hablo del CFDI 3.3. Oye, ¿qué pasa si tú sabes que el CFDI 3.3, el método de pago, debe de llevar la clave PPD? Porque hoy, 18 de julio, lo estás emitiendo y te lo van a pagar el día 20 de julio. Ah, bueno, pues como está dentro del mismo mes, no habría tanto problema. Bueno, les cambio la jugada. 31 de julio CFDI emitido y el día 10 de agosto es cuando se va a cobrar. Debo de poner un PPD, pero si el cliente me pide PUE, ¿qué hago? ¿Fiscal o comercial? Porque fiscal debe ser un PPD, porque si yo le pongo PUE, automáticamente estoy reconociendo que cobré la contraprestación. Debo de ponerle el PPD, el cliente quiere PUE, no quiere, entonces le pongo PUE, ¿y qué vas a hacer? La operación es por 500,000 pesos. ¿Cuándo acumulo? ¿Acumulo en julio o acumulo en agosto? Es parte de las disyuntivas que tenemos que prepararnos. Tenemos que ir comentando y tenemos que platicar. Porque si yo me voy solamente con la idea que el estado de cuenta es el que regirá para la acumulación y no atiendo los requisitos de forma que establece el Código Fiscal de la Federación, bueno, aquí llevaré estas consecuencias que ya sea en la línea de captura prellenata o cuando esté vencido el pago provisional y no lo haya presentado, o en la tercera instancia una revisión electrónica. Saludo con mucho gusto a Felipe, buenos días, saludos. Rodolfo, buenas tardes. Víctor Macario, todo bien. José Jalisco, saludos, buenas tardes. Marta de Puebla, buenas tardes. Chuyita, buenas tardes para muchos. Julio, buenas tardes. Comitán, Adrián, yo tengo ese caso. ¿Cuál caso, Adrián, si nos pudieras compartir, nos pudieras comentar? Vamos a ver qué es lo que trae la resolución miscelánea 17, que como les cito y les comento, esto viene desde el año pasado, si no mal recuerdo, la tercera resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal 2016. Dice Adrián, en este caso yo sí lo acumulo hasta que lo cobro. Pues vamos a ver ahorita, Adrián, qué es lo que va a ocurrir. Santi, una pregunta, ¿tenemos programa para la 1 de la tarde por si se llega a extender el tema?
Esta regla 2.8.5.6 de la miscelánea fiscal 2017 dice: declaración prellenada con propuesta de pago provisional de ISR y definitivo de IVA con base en los CFDI 3233. Y esto está desde que yo les comento, les comparto a los colegas y amigos. Desde que conozco las leyes fiscales en 2005 no se ha modificado el 29A, fracción séptima, inciso A. Dice: para efectos del artículo 33, fracción primera, inciso A de la Federación, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de las personas físicas y morales respecto de obligaciones de pago provisional de ISR y definitivo de IVA, el SAT podrá enviar declaraciones prellenadas con base en información contenida en los CFDI, considerando lo siguiente. Nótese, podrá enviar declaraciones prellenadas. ¿Cuándo? El 1 de agosto, el 2 de agosto, los primeros días. Y ya con su línea de captura para que tú hagas el pago. Veamos qué más dice. La autoridad fiscal, a través del buzón tributario o correo certificado, la autoridad fiscal enviará a través del buzón tributario o correo certificado declaraciones prellenadas asociadas a una propuesta de pago y línea de captura respecto de obligaciones de pago provisional de ISR y pago definitivo de IVA. Oye, pero ¿de dónde lo va a obtener? Bueno, allá el encabezado nos está diciendo, con base en los CFDI. Veamos qué más dice. Se entenderá que se autodetermina el ISR e IVA al momento de realizar el pago, a más tardar en la fecha que señala la vigencia de la línea de captura que se adjunta a la declaración prellenada, a través de su portal bancario, bancaria. Por lo tanto, se tendrá por presentado el pago provisional y definitivo de que se trate en la fecha en que se efectúe el pago correspondiente. Pero viene la pregunta de cajón: ¿cómo la autoridad fiscal llegará a esa línea de captura? ¿Cómo llegará a esa propuesta de pago provisional o pago definitivo con base en los CFDIs? El tema de nuestros cursos, o el título, le llamamos CFDI 3.3 y complementos fiscalizadores, con énfasis en pagos provisionales y definitivos y revisiones electrónicas. ¿Por qué? Pensemos en los dos requisitos que nos están dando los elementos, es decir, hay fiscalización. Forma de pago y método de pago. Cuando hablamos de forma de pago y método de pago, quiero remitirme en primer lugar a la versión 3.2, que todavía está vigente, pero yo creo que ya en agosto o septiembre la dejamos de utilizar o la dejamos de emplear. Recordemos que para la versión 3.2, forma de pago es pago en una sola exhibición o en parcialidades, y método de pago es efectivo, cheque, transferencia, es NA o es 010203, según sea el caso. Así entonces, me voy a permitir leer este artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, cuando nos dice: los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos. Nos vamos a la fracción séptima, inciso A, que nos dice: el importe total consignado en número letra conforme a lo siguiente. Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento en que se expida el comprobante fiscal digital por internet correspondiente a la operación en que se trate, se señalará expresamente dicha situación. Además, se indicará el importe total desglosados de la operación, y cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos. Me llama mucho la atención, y si tienes ahí tu Código Fiscal de la Federación, me pudieras acompañar con el análisis, me llama mucho la atención antes del primer punto y seguido, y yo lo divido en tres partes en función a las comas. ¿Por qué en tres partes? Dice: cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, ¿qué se entiende se pague en una sola exhibición? El 100% de la contraprestación, en el momento en que se expida el comprobante fiscal digital por internet que ampare o correspondiente a la operación de que se trate.
Entonces, si hoy, 18 de julio, emito un CFDI por 500,000 pesos y lo cobro, coma, dice, se señalará expresamente dicha situación. ¿Cuál situación? Emito hoy 18 y hoy cobro, entonces es pago en una sola exhibición. Emito hoy 18 y cobro en agosto. Le debo de poner pago en una sola exhibición, pago en parcialidades o dejar en blanco el atributo o el campo para forma de pago en la versión 3.2. ¿Qué opinas, colega? Porque se están dando dos condiciones sine qua non. Expedir el comprobante fiscal y cobrar la contraprestación. La condición es, señala expresamente esa situación. Y yo les pregunto y les planteo a los colegas, a ver, de los 100 XML emitidos, o veamos un ejemplo concreto, de todos tus CFDIs, eres contribuyente que cobra con base a percepción efectiva, de todos los CFDIs de enero a junio, enero a julio, ¿cuántos tienen pago en una sola exhibición? La leyenda, la versión 3.2. De todos esos, ¿cuántos consideraste para el pago proporcional efectivo de cada periodo? Tristemente me dicen, todos tienen pago en una sola exhibición. Pero más triste aún, me dicen, consideré lo efectivamente cobrado a través del estado de cuenta bancaria. Y acá podemos tener esta disyuntiva por esta disposición del 29A, fracción séptima, inciso A. Pero esa es una versión 3.2, que tal vez la autoridad de ahí pudiera sensibilizarse. Pero ¿qué pasa entonces con la versión 3.3? Cuando ya se invierten los atributos o se invierten los campos y nos dice artículo 29A, fracción séptima, inciso C. Esto es efectivo, cheque, transferencia, tarjeta. No hay nada más. Ya el catálogo del anexo 20 establece otras formas de pago, incluso la 99 por definir. Y método de pago, ahora sí, ya en el lenguaje informático del anexo 20, le llama PUE o PPD. Pago en una sola exhibición o pago en parcialidades o diferido. Y antes estaba el PIP, pago inicial y parcialidades, pero desaparece. Entonces, hoy tengo dos métodos de pago en la versión 3.3, PUE y PPD. Adrián, Ciudad de México, pero ¿qué hay si dice pago en una sola exhibición si yo pago en base al crédito de los 30 o 60 días? Es que ahí está el detalle, Adrián. Las condiciones de pago, cuando tú hablas de contado o crédito, es un atributo opcional. Forma de pago y método de pago en la 3.2 y 3.3 son atributos obligatorios. ¿Y por qué sensibilizo o hago más flexible la 3.2? Porque la 3.2 es texto. Tú le puedes poner, si me piden, voy a hacer aquí una escritura de decir, pago en una sola exhibición, como debe de ser. Pero veamos otro ejemplo. Pago en una sola exhibición, si lo quieres poner así. Otra, pago en una sola exhibición. No sé, son las variantes que podemos tener. Y esta es la justificación por qué existe un CFDI 3.3 con claves. ¿Por qué existe la nómina con complemento de su versión 1.2 con claves alfanuméricas? Porque mira, acá platicando con los colegas o los amigos de sistemas que van a los cursos, he tenido la oportunidad de tener como en todo lo que llevo 10 ingenieros en sistemas que están interesados en el tema del CFDI con el énfasis tecnológico. Porque es difícil tratar la información así. Pensemos, si tú tienes un CFDI que dice pago en una sola exhibición, en mi opinión, desde luego, muy personal, a pesar que tenga condiciones de pago, crédito o 60 días, se considera un CFDI con efectos fiscales de acumulación y traslado en el mes de su expedición, porque le estás diciendo pago en una sola exhibición. Y te invito, Adrián y demás colegas y amigos, que analicen el 29A, fracción séptima, inciso A, del Código Fiscal de la Federación, cuando dice
se señalará expresamente la situación que al momento de expedir el CFDI o de emitirlo, tú cobres la contraprestación. Así, en este orden de ideas, recapitulábamos que en la versión 3.3 existen estos dos métodos de pagos, PUE y PPD, pero más adelante vamos a analizar que en la forma de pago del catálogo de las claves de la 01 a la 99 hay un margen o un grupo de claves que te dicen, si le pones de la clave 01 a la 30, se entiende que estás cobrando la contraprestación. Y si Adrián le puso crédito 30 días, no importa, se tendrá por ingreso efectivamente percibido y el traslado del IVA. A diferencia de la clave 99 que dice por definir, porque por definir detiene esos efectos fiscales. Pero veamos qué sigue diciendo esta regla 2856 de la resolución miscelánea fiscal para 2017 que nos dice. Para efectos del 32 del Código, los contribuyentes que hayan optado por cumplir con estas obligaciones mediante declaración prellenada y decidan presentar declaración complementaria, lo van a hacer a través del servicio de declaraciones y pagos. Y bueno, ya lo que conocemos en la práctica común. Tercera, cuando el contribuyente opte por no continuar utilizando la declaración prellenada, deberá ingresar a declaraciones y pagos y realizará la captura de la información de la siguiente manera. Los contribuyentes del título segundo capturarán en el campo de ingresos del mes del periodo la suma de los ingresos del periodo y los correspondientes a la declaración rellenada. En caso de que se hubieran aplicado pérdidas, deberá reflejarlas en el correspondiente. Título cuarto, capítulo segundo de la Ley de Renta, capturará en el campo de ingresos del mes o del periodo la suma de los ingresos del periodo y los correspondientes a la declaración prellenada. Asimismo, deberá capturar en el renglón el impuesto retenido, ya el procedimiento específico. ¿Qué pasa con arrendamiento de inmuebles? No acumulan sus ingresos, esto es la aplicación. Dice Adrián de la Ciudad de México, oye, ¿y qué pasa con los gastos? Bueno, al ser gastos, las deducciones, recordemos que son opcionales. Ahorita vamos a ver la regla 285, cuando son declaraciones vencidas. Y nos dice que solamente considerará los ingresos. Sigue diciendo esta regla 2856, los contribuyentes a que se refiere esta fracción ingresarán en el renglón pagos, producciones efectuadas con anterioridad el importe correspondiente al pago realizado mediante declaración prellenada del periodo por el que se eligió la opción señalada en el presente apartado. ¿Qué pasa con IVA? Solo se ingresará al servicio de declaraciones y pagos a presentar la declaración y el pago correspondiente del periodo por el que se elija no ejercer la facilidad mediante la declaración prellenada. Constituye una invitación con propuesta de pago que no determina la cantidad a pagar alguna y es elaborada por el SAT con base en la información contenida en los CFDI. Esta es la piedra, angular de la fiscalización, el CFDI. Por ello les comparto, estimados colegas. Alex, ¿qué pasaría con las personas forales del régimen opcional de 5 millones de pesos? ¿Se usará el clasificador o llegará prellenada? Bueno, es que ahí es otro tema interesante. De hecho, esa es la antesala, Alex, de cómo es que la autoridad nos va a dar los XML que a consideración de ella son los que entran para el cálculo. Si tú tienes todos con PUE y los tienes con 03, 01, 02, 04, ya no te muevas. Aunque no los hayas cobrado físicamente con el estado de cuenta bancario, te lo van a considerar. Y recordemos, el tratamiento del aplicativo de contabilidad, si tú ahí te están condicionando. Dice Rodolfo, entonces debemos
de considerarla solo como propuesta o invitación. Así es una propuesta. Tú puedes seguir aplicando las disposiciones fiscales. Pero muchos me dicen, oye, ¿qué pasa con los medios de defensa? Hay que valorarlo, hay que considerar el costo-beneficio. Alguien va a decir, pero es que es una percepción de forma de la autoridad fiscal. Sí, pero el 29A, fracción séptima, inciso A, te lo está diciendo. No es ni siquiera miscelánea, no es ni anexo 20, es Código Fiscal de la Federación. Señalará expresamente dicha situación. Y vean este último párrafo de la regla en comento que dice, no obstante lo anterior, se harán salvo las facultades de comprobación de las autoridades fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Ya no entendí, porque entonces alguien como quien Adrián dice, ¿qué pasa con los gastos? No considero ninguno. ¿Me pueden ejercer una facultad de comprobación? ¿Qué pasa si, por ejemplo, como dice Rodolfo Flores, bueno, al ser una invitación, no le hago caso y yo sigo aplicando estado de cuenta? Si mi contabilidad me dice cuáles son las deducciones del periodo que yo puedo considerar y resulta que luego me aplican una facultad de comprobación, sí creo que ahí la autoridad tendría que tomar una postura determinante en el sentido de decir, lo que yo considere ya exime de las facultades de comprobación. Incluso dar algo y la anual, te vas con mis puestas o mis invitaciones, ese ejercicio queda eximido de facultades de comprobación. Sería lo más lógico o lo más práctico, pero habría que ver cómo la autoridad se va alimentando de la información, cómo es que le da este tratamiento. Adrián dice, mi caso y preocupación era básicamente por los gastos, ya que yo facturo a los clientes en el momento en que vendo. Es correcto, porque así dice el 29 del Código Fiscal de la Federación, por los ingresos, actos o actividades. Dice, en mis gastos yo hago uso de los créditos de 30, 60, 30 días con mis proveedores. Y aquí, ahorita ya en la parte final, lo bueno que nos comenta Santi que no hay transmisión a la 1 de la tarde, por si nos extendemos con este tema, de la publicación, la segunda resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal para 2017. Aguántame, Adrián, y ahorita lo voy a analizar. ¿Hace que alguna duda, comentario, estimados colegas y amigos que nos acompañan en la sala virtual de la comunidad de Anafinet? Por favor, terminación. Bueno, vamos a ver, dice, ¿cómo son para las deducciones? Veamos. Siguiente. Esta regla, a ver, está cargando. $2,855. Nótese cómo lo estoy separando. La 2,856 en el futuro y la 2,855 en el pasado. Para efectos del artículo 33, fracción primera, inciso A del Código, y con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de las personas físicas y morales relacionadas, con la presentación de los pagos provisionales, mensuales, trimestrales, así como la declaración del ejercicio fiscal, todo respecto al ISR,
el SAT podrá emitir cartas de invitación a las respectivas proyectos del pago provisional del ISR vencido, podrán efectuarlo de conformidad con lo siguiente. Las autoridades fiscales les enviarán una carta de invitación con la propuesta del monto a pagar del ISR del periodo vencido, calculado a partir de la información obtenida en su facturación electrónica, así como la línea de captura con la que el contribuyente podrá realizar el pago en la institución financiera autorizada o bien a través de su portal bancario. La vigencia de la línea será la que señale la carta de invitación. Para efecto de la determinación de la propuesta del pago provisional del ISR, que el SAT envíe, considerará el ingreso base al monto reflejado como subtotal en la factura electrónica, en el periodo de que se trate, que esté vencido sin considerar deducciones. Mira ahora la justificación que tendrá la autoridad para hablar de una autodeterminación. Ya no le va a importar, como dice Adrián, y lo señalo con mucho respeto, si fue contado, si fue a crédito, si tiene el cheque y no lo ha cobrado, no le va a importar a la autoridad. Simplemente ve subtotal y ve PV B 010203 ADL. ¿Quién se pasó Freddy para la... ¿Qué sentido? Si a nosotros como conocedores de la materia contable, fiscal, que estamos aquí compartiendo lo poco que sabemos, un servidor y ustedes con su amplia experiencia y conocimiento me retroalimentan, ahí vamos, poco a poco, limando asperezas técnicas. Las personas que están frente a la computadora emitiendo los FDIs se van a enfrentar con ese detalle o con ese problema. Tenemos que trabajar fuertemente, no en noviembre, no en octubre, ¿cuándo? Hoy julio. Y si me permites, mañana agosto, porque tendremos estos efectos. Apartado B, que es un extracto, va en el mismo tenor que la regla 286. Para los efectos del pago del ejercicio fiscal vencido, podrán efectuarlo en una sola exhibición o en 6 parcialidades mensuales y sucesivas, de conformidad con lo siguiente. Enviarán una carta de invitación, dice la fracción segunda, para efecto de la determinación de la propuesta del ISR del ejercicio fiscal vencido que el SAT envíe, se considerará ingreso percibido en base al monto reflejado como subtotal en la factura electrónica en el ejercicio de que se trate, sin considerar deducciones. Ah, caray. Entonces, como estaba aquí Alex, o quién fue, creo que Adrián, de la Ciudad de México, ¿me conviene que sea vencido o que sea propuesta, que sea llamada a misa? Yo creo que sea llamada a misa. Porque si es pago vencido, fíjate la perspectiva. Si es un pago vencido sin deducciones, pensemos numéricamente, ingresos 1 millón por 35%, pensemos tasa general de personas físicas, impuesto 350,000. Así dice la llamada a misa ya después de haber cometido el pecado. Bueno, yo resulta que reviso mis ingresos, mis deducciones, y el impuesto a pagar son 80,000 pesos. Se me puede cuestionar la naturaleza o la aplicación de las deducciones. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Dice Eusebia, me han llamado porque ahora ya no me han llamado. A ver. Me han llamado porque ahora ya no me han llamado porque ya no aparece y el contribuyente quiere que aparezca porque si no, no se lo aceptan para pagarle y así con esos detalles. Exactamente, entra el tema fiscal ahora con el tema jurídico en lo general o el tema comercial, que eso se incluye a través de las adendas, ¿vale?
¿Qué pasa con arrendamiento? Para los contribuyentes, personas físicas que únicamente tributen en el régimen del capítulo tercero, del título cuarto de la ley de renta, se aplicará la deducción adicional del 35% conforme a lo señalado en el artículo 115 de la citada ley sobre el monto reflejado como subtotal en la factura electrónica de los ingresos percibidos en el ejercicio fiscal vencido. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, estimados amigos de Anafinet? ¿Comunidad virtual? ¿Duda, reflexión, algo que por ahí no quede claro? Estamos aquí pendientes de sus comentarios. Bueno, viene el proyecto de la segunda resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal para 2017. Hoy se publica y ya. Tenemos así esta regla 2.7.1.32 que durante 2015, 2016 y hasta el día de ayer tenía otra redacción. Hoy esa regla ya está acorde con la tendencia del anexo 20 del CFDI en su versión 3.3. Cuando nos fíjate los énfasis, esto por favor hay que replicarlo. Si gustas compartir la transmisión, ¿sí? Para que haya más eco en ese sentido. Este es el tema de hoy que voy a impartir mañana en León, el jueves en Tehuacán, Puebla y el viernes en la Ciudad de México. Dice, requisitos en la expedición del CFDI. Para los efectos del artículo 29A, fracciones primera, tercera y séptima, inciso C del Código Fiscal de la Federación. ¿De qué habla el inciso C de la fracción séptima? De la forma de pago. Ahora sí, efectivo, ahora sí cheque y ahora sí transferencia. Los contribuyentes podrán incorporar en los CFDIs que expidan los requisitos correspondientes conforme a lo siguiente. Y cuando dice que podrán incorporar, estamos hablando de una facilidad. Fracción primera. En lugar de expedición, se cumplirá señalando el código postal del domicilio fiscal o domicilio del local o establecimiento. Fracción segunda. Eso es lo que nos interesa. Forma en que se realizó el pago. Se señalará conforme al catálogo de formas de pago que señala el anexo 20, con la opción de indicar la clave 99 por definir, en el caso de no haberse recibido el pago de la contraprestación, coma, y me detengo. Acá está la condición. Si lo leemos al contrario sensu, si tú no utilizas o no usas la clave 99, se entiende que recibiste el pago de la contraprestación. Como dice la regla, si tú le pones 99 por definir, se entiende que no has recibido el pago de la contraprestación y ahora sí tiene concordancia artículo 29A, fracción séptima, inciso A del Código Fiscal de la Federación. Y esto es lo que le tenemos que decir y sobre todo compartir a nuestros clientes y a las personas que se encargan de elaborar los CFDIs. Si tú le pones 99, no has cobrado la acción. Si tú le pones 01, 02, 03, 04, 28, 29, todas las claves excepto 99, le estás diciendo a la autoridad, ya recibí el pago de la contraprestación. No sé cómo. Si tú le pusiste 01, pues en efectivo la que corresponda. Con eso le estás dando a la autoridad fiscal los elementos para que en el futuro te envíe la propuesta o la invitación o que ya sea un pedido y con base a los subtotales te indique cuánto es el importe o el impuesto a pagar. Continúo. Siempre que una vez que se reciba el pago o pagos, se emita por cada uno de ellos un CFDI al que se le incorpore el complemento para recepción de pagos a que se refiere la regla 27135. O sea, que si yo le pongo 99, automáticamente nos vamos al complemento para recepción de pagos. Si yo le pongo 01, 02, 03, no hay complemento para recepción de pagos. Veamos qué tenemos por acá. La facilidad prevista, ¿cuál facilidad? La que estableció de
a ver la anterior, que en el régimen fiscal poner código postal y en forma de pago las claves. Aunque no es una facilidad porque observa cómo dice, se cumplirá señalando, se señalará. ¿Sí? Una obligación. No será aplicable en los casos siguientes. En las operaciones a que se refiere la regla 33137, estas son operaciones con cajeros automáticos y cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición en el momento en el que se expida el CFDI o haya sido pagada antes de la expedición del mismo. En ese caso no va a aplicar la facilidad de utilizar el 99. Tratándose de los supuestos previstos en los incisos antes señalados, los contribuyentes deberán consignar en el CFDI la clave correspondiente a la forma de pago de conformidad con el catálogo forma de pago que señala el anexo 20. Y creo que ahí termina esta regla 27132. Sí, ahí termina. Hasta este momento, ¿cómo es que se concibe el uso de los catálogos de formas de pago? ¿Cómo es que se concibe el uso de estos catálogos respecto a la autodeterminación de los pagos provisionales y definitivos e incluso declaración anual? Con personas morales del título segundo no me meto porque solamente con emitir el CFDI ya tengo un momento de acumulación y dice la disposición el que ocurra primero, artículo 17, fracción inciso A, B o C. Pero con los demás contribuyentes que acumulan ingresos con base a percepción efectiva, tenemos en forma de pago que si yo le pongo 01 hasta la clave 30, cualquiera que yo ponga, le estoy diciendo a la autoridad que al momento de emitir el CFDI o antes cobré la contraprestación. A diferencia de que si yo utilicé la clave 99, con la clave 99 yo... ¿qué le estoy diciendo a la autoridad fiscal? Que al momento de emitir el CFDI, o valga, antes no cobré la contraprestación y se detienen los efectos fiscales al respecto. Es muy importante, otra vez, que si yo utilizo de la clave de forma de pago de la 01 a la 30, no estoy obligado a utilizar el complemento para recepción de pagos porque la autoridad fiscal ya entiende que cobré. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender al usar la clave 99? Dos cosas. Primero, que no he cobrado. Dos, que estoy utilizando o estoy obligado a emitir un complemento para recepción de pagos por cada pago o pagos. Y en el complemento yo voy a expresar la información si fue con efectivo, cheque, transferencia o con otra forma de pago. Y ahí la autoridad podrá dar seguimiento. ¿Sí? Dice Rodolfo Flores, entonces ahora sí determinan ingresos efectivamente cobrados. ¿Es correcto, Rodolfo? A menos de que, bueno, ya tengamos estos cuidados y coincidamos. Ahora sí, emito el CFDI, le pones transferencia, es porque tengo 03 dentro del periodo. Julio dice, cuando se debe de expedir el CFDI se recibe el pago con cheque y es cobrado al día siguiente y es fin de mes. Excelente pregunta, Julio. Acá, yo necesito saber muy bien el tipo de cheque que estoy recibiendo. ¿Y a qué me refiero con tipo de cheque? Bien dice Julio, pensemos que hoy es 31 de julio. Yo recibo el cheque. Yo tengo mi banco en el banco azul, ¿sí? Y me entregan un cheque del banco rojo. De entrada, viene aquí una contraposición porque la forma de pago, ¿y qué es el pago? Bueno, cuando se satisface el interés. Mi interés quedó satisfecho cuando Julio me entregó un cheque de él del banco rojo, cuando mi banco es color azul. ¿Sí? En ese momento yo le debería de poner PUE. ¿Sí? Aunque me va a decir Julio, oye, pero es que tú lo vas a considerar como un ingreso en el mes de agosto, el 1 de agosto. Bueno, aquí en mi opinión muy particular, yo consideraría el ingreso en el mes de julio. Porque la ley de renta va a decir otra cosa, ¿sí? En el deber ser, ya en un... ¿cuál sería la recomendación práctica? Oye, Julio, que estás en Comitán, Mario, que estoy en Tapachula. Bueno, procuremos no tener ese tipo de operaciones a cierre de mes, que sean en los días del 2 al 27, 28,
para no caer con estas complicaciones. ¿A quién va a beneficiar? A mi emisor Mario Beltrán, porque ahí sí tendría radicalmente dos momentos. Uno, cuando emito el CFDI, ¿sí? Yo lo voy a poner PV porque en ese momento mi interés está quedando satisfecho, pero el ingreso se considera a partir de que es efectivamente cobrado. Esto es en el estado de cuenta bancario. Y Julio podrá deducir, no en julio, sino va a deducir en agosto. Rodolfo, pero si es que es que un cheque, un detalle del sistema para determinar lo efectivamente cobrado. Sí, Rodolfo, pero aquí vamos a llegar a estos dos momentos que no van a coincidir, ¿sí? Porque si yo me voy con la otra óptica un poquito más agresiva, decirle, oye Julio, yo voy a considerar ingreso en agosto. Y hoy, Julio, no tengo satisfecho mi interés. No es un PUE, es un PPD. Y entonces, cuando caiga el depósito en mi cuenta bancaria, ¿qué tengo que hacerle a Julio? Expedirle un CFDI con el complemento para recepción de pagos. Así que no juguemos con fuego en ese sentido, ¿sí? Que sea dentro del mes y no caer en estos días pico. Veamos qué dice ahora la regla 7135, cuando dice, para los efectos del artículo 29, párrafos primero, segundo, fracción sexta y último párrafo y 29A, primer párrafo, fracción séptima, inciso B del Código Fiscal de la Federación. ¿De qué habla el inciso B? Habla de los pagos en parcialidades. Cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice. Este CFDI, ¿qué condiciones o cómo cumple forma y método de pago? Bueno, si estamos en el inciso B del artículo 29A, fracción séptima, debo de poner en forma de pago clave 99 y en método de pago PPD. Haré un CFDI por el valor total de 100,000 pesos. Luego dice, por el valor total de la operación en el momento en que se realice, y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban. Entonces yo tengo el CFDI de 100,000 pesos, con PPD no hay efecto fiscal, pero cuando yo reciba una contraprestación total o en parcialidades, debo de emitir otro CFDI con el valor total en 0 pesos en el campo total, y el método de pago y forma de pago no va ningún dato, ni siquiera NA, ni siquiera cero, nada. Debe de ir vacío, debiendo incorporar al mismo el complemento para recepción de pagos que al efecto publique el SAT en su portal. El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el valor total de la operación a que se refiere el primer párrafo de la presente regla. Dice Adrián, esto es una pregunta, ¿estas reglas están en una misma resolución miscelánea? Sí, Adrián, ¿de qué fecha? La del 23 de diciembre del 2016, es la que tenemos actual. Esta que estamos analizando se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación. Hoy, Adrián, puedes checar el diario y ahí las vas a encontrar modificadas y ya oficiales a partir de julio del 2017. Sigue diciendo también esta regla 27135. Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación deberán utilizar el mecanismo contenido en la presente regla. Esto es el complemento para recepción de pagos. Para efectos de la emisión del CFDI con el complemento, podrá emitirse uno solo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo de un mes, siempre que estos correspondan a un mismo receptor del comprobante. Imagínate contribuyentes que pagan 200 pesos, 500 pesos y son diferentes CFDIs. Allí hay que establecer medidas o elementos de control interno. Luego, el CFDI con complemento para recepción de pagos deberá emitirse a más tardar al 10º día natural del mes neto siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos. ¿Sí? Ese es el plazo que tenemos. Y ahí se dan algunas otras variantes que, bueno, compartimos en los cursos presenciales del CFDI 3.3. Cuando ya se cuente con al menos un CFDI que incorpore el complemento para recepción de pagos que acredite que la contraprestación ha sido total o parcialmente pagada, el CFDI
emitido por el total de la operación no podrá ser objeto de cancelación. Por eso le recomiendo a los colegas o les indico, oye, ¿es bueno o es malo el complemento? En la opinión de un servidor, el complemento es lo mejor que pudo haber ocurrido, más con el tema de la cancelación de los FDIs que entra en enero de 2018. Las correcciones deberán realizarse mediante la emisión del CFDI de egresos por devolución de descuentos y bonificaciones. Esto salvo que exista el error en la clave del RFC del receptor del comprobante, situación en la que el CFDI podrá ser cancelado a condición de que se sustituya y relacione con el nuevo comprobante con la clave del RFC correcto, de acuerdo con la guía de llenado de CFDIs. Por lo que respecta a la emisión del CFDI con complemento para la recepción de pagos, cuando en el comprobante existan errores, este podrá cancelarse siempre que se sustituya por otro con los datos correctos. Aquí tenemos entonces dos situaciones. El CFDI total que tiene 99 y PPD no se puede cancelar. Pero un CFDI que tiene complemento de pagos, ese sí se puede cancelar con la sustitución con otro CFDI. Bien amigos, ¿alguna duda, comentario? ¿Cómo ven? ¿Cuál es la perspectiva de los cursos que han tomado del CFDI 3.3? ¿Les han comentado esto? ¿Cómo lo han ustedes aplicando con sus clientes? Por favor, si nos pudieran compartir. Gracias, Víctor, gracias. Esto es lo que tenemos que prepararnos. Por ello, yo no comparto tanto en los cursos que si los catálogos que se adicionaron, no ando viendo si es guerra nuclear, si es movimiento estudiantil o algo, porque esto, bueno, es otro tema internacional. Acá tenemos que ver nosotros cómo lo vamos a aplicar en nuestra práctica como contadores, ¿sí? Para no tener algún problema o alguna complicación. Bien amigos, pues si no hubiera algo más que agregar, estoy aquí a sus órdenes en el Instituto de Capacitación y Estudios Fiscales, que vamos a estar pues ya compartiendo temas presenciales y en línea a través de este instituto. Ahí están los datos de contacto de nuestra página de internet, correo electrónico, Facebook, Twitter, donde estamos compartiendo información, ya no tanto a través de nuestro muro de Facebook, sino a través del instituto, para lo que ustedes necesiten. Y si por ahí nos podemos saludar mañana en León, en Tehuacán y Ciudad de México, bueno, pues será un gusto estar con todos ustedes. La siguiente semana estaremos en Mérida y estaremos en Cancún, Quintana Roo, igual con el CFDI 3.3. Pues gracias, Víctor, Macario, Adrián, Norma y Rodolfo Flores. Complicado para todos, muchas gracias. No, al contrario por ustedes de estar pendiente de los horarios y de los temas de esta comunidad virtual de Anafinet. Y bueno, les invito capacitando. El siguiente martes a las 12 igual tendremos otro tema. Por favor, les pedimos que estén pendientes y no me queda más que agradecerles y enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Tapachula, Chiapas, de parte de su amigo Mario Orlando Beltrán López. Hasta pronto.